Bueno, kaixo, arratsaldeon denei, lehenik eta behin mila esker zuen presentziagatik, gaur gurekin Manuel Delgado deu, antropologo katalana, eta Mikel Ekondo ezagutzen dunez, ingo dugu aurkezpena. Bueno, la iniciativa 2006 Desokupatu, que como quizás alguna persona presente en la sala sepa que, bueno, intenta una cierta resistencia y un cierto afán para construir un pensamiento que no aplauda efusivamente todo lo que se está haciendo desde la organización del 2016 como capitalidad cultural europea. Pues se nos ocurrió que podíamos invitar a una persona como Manuel para que nos contara sus avatares, sus callejones sin salida, sus propuestas, porque realmente somos conscientes de que mucha de la gente de esta ciudad, mucha de la gente que vivimos en esta ciudad y quizás también en Guipúzcoa, hemos llegado a una cierta confusión con de qué va esto. Tanta nueva palabra, tantas nuevas conversaciones, tantos faros, tantas convivencias, tantas culturas, tanta participación. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué supone en nuestras vidas? En la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, que es una publicación de Lewis Carroll, la segunda parte se llama Alicia a través del espejo. Os animo a que le echéis un ojo. Hay una cita muy conocida cuando está Alicia hablando, intentando entenderse con este personaje que es un huevo, Humpty Dumpty, un cínico de mucho cuidado, que en un momento determinado le dice, en medio de una discusión, cuando yo uso una palabra, dice Humpty Dumpty, y lo dijo con un tono burlón, significa precisamente lo que yo quiero, lo que yo decido que signifique, ni más ni menos. Alicia le responde diciendo, bueno, el problema es que si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes, ¿es posible que signifiquen tantas cosas diferentes? Y Humpty Dumpty le responde de manera tajante y cortante, el problema es saber quién manda, eso es todo. Bueno, consideramos que la autoridad sobre este asunto no es la que parece. No tenemos la colectividad, no tenemos la autoridad, ni esta tan manida participación es el condicionante en última instancia de todo esto. Por eso le hemos invitado a Manuel, para que nos cuente a ver cómo ve todo esto, qué es lo que pasa en Barcelona, qué ha dejado de pasar en cuestiones muy similares. Manuel es funcionario y es presidiario, profesor de antropología religiosa de la Universidad de Barcelona. Se ha complicado siempre en movidas muy diversas, en movidas también como el Fórum de las Culturas del 2004. Y ya para darle paso quería decir que bueno, su última publicación se titula El espacio público como ideología, que esta mañana nos comentaba que iba ya en la segunda edición. También La ciudad mentirosa, un alegato crítico contra el modelo Barcelona, pues ha sido una publicación difundida, debatida y que a bastante gente nos ha resultado muy útil para seguir construyendo un pensamiento. Porque cuando se habla de construir un pensamiento crítico, en realidad es una redundancia. Todo pensamiento que no sea crítico probablemente no sea tal. Bueno, dicho esto, os dejo con Manuel a ver exactamente qué nos cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias por contar conmigo para esta historia, a ustedes por acudir y con la perspectiva de que puedan escuchar algo interesante y, desde luego, bueno, a esta
a esta gente de Desocupa 2016 porque han tenido la valentía de, digamos, de ser una excepción en lo que en estos contextos a veces es una especie de extraña unanimidad que ya de por sí resulta sospechosa y en la que decir alguna cosa que no sea exactamente lo previsible no es que sea incorrecto, es que suena como si fuera una estridencia, una extravagancia y quedas como un tipo raro, ya no un disidente o un subversivo como en otra época. Ahora lo peor que te pueden decir es que eres un incívico o cosas por el estilo. En este caso, pues que, digamos, puedes cuestionar algo que es obvio. En efecto, yo creo que todos estamos a favor de la cultura y, desde luego, a todos nos debería sorprender con razón que alguien estuviera en contra de la cultura. Y es muy posible que ante un acto como el de hoy, en cuanto de pronto se adivinara una especie de rictus que quiere ser crítico, alguien nos reproche, en efecto, que no estamos suficientemente a favor de la cultura o que tenemos algo contra la cultura. ¿Qué es lo que hoy por hoy caracteriza cierto tipo de fases de dominación del sistema de mundo en el que estamos? Que es claro, que no puedes estar contra lo que todo el mundo ve como evidente. Que no puedes cuestionar lo que es incuestionable, aunque nadie te explique por qué es incuestionable. No puedes estar contra lo que es evidente, aunque nadie te explique por qué es tan evidente. Pero eso es lo que hay. O sea, en efecto, es la prueba de cómo hay estrategias de control, de dominación, que tienen la astucia de tener, digamos, de desplegar nociones, categorías, que tanto que significan muy poco o a casi nada, pues están en condiciones de justificar cualquier cosa. Entonces, a ver, yo tengo una cierta, si me permiten, intuición, que yo creo que hay una cuestión, no sé si me voy a permitir el lujo de dar por supuesto que compartimos todos en nombre de un cierto sentido común, pero sobre la que tampoco voy a hablar porque a mí también me parece obvia en este caso, y creo que puedo demostrar por qué es obvia. Hoy por hoy lo que hay es un mercado de ciudades en las que cada una de ellas se postula, acude literalmente a vender su propia imagen con la pretensión de atraer inversión de capital y convertirse en centro de peregrinación turística, lo cual pues implica que tiene que colocarse cuando mejor posible en lo que es el ranking de ciudades que hoy llamamos creativas o inteligentes, las Smart Cities, que tampoco explican a nadie qué es, pero que tienen que tener justamente en esa capacidad de generar capitales inmateriales, digamos, de trabajar con lo cognitivo, con lo invisible, pues, y convertir ese tipo de elementos en prácticamente la materia primera de la que se nutren, que les alimenta y un poco la base de su capital, en este caso simbólico, ¿no? Que en efecto acaba, por supuesto, siendo nada simbólico cuando se convierte en beneficios, en plusvalías, pero es que esto, no sé, yo creo que ustedes ya deben saberlo, no sé, tienen que haberlo leído en algún sitio, no sé, ¿realmente creen que no es obvio que hoy por hoy existen ese tipo de, digamos, de dinámicas que Harvey ha llamado de urbanización del capitalismo y que consisten en convertir las ciudades en negocio? Si realmente aceptáramos esa premisa, que yo no veo cómo se puede discutir porque no hay más que pruebas que demuestran que es un hecho incontrovertible, y no sé, realmente piensan que Donostia ha de ser una excepción, porque iba a serlo. ¿Qué diferencia hay en ese mercado, digamos, en esa pasarela de ciudades fashion que haga que Donosti no pueda reconocer su derecho también a pasearse por ella, en efecto, más o menos bien maquillada, para que la gente que está en condiciones de convertir esa imagen en capital no se sienta atraído por ello? Bueno, pues yo no sé, es que no puedo concebir que no vean que Donosti es una ciudad y que, por tanto, hoy por hoy, en ciudades que están cada vez más terciarizadas, que prácticamente no pueden aportar nada más que su propia imagen, esta ciudad no tenga por qué ser una más. Y, por supuesto, que en cuanto a la capitalidad cultural, bueno, no sé, igual es verdad, por lo que he leído en algún sitio, que esto realmente es otra historia, que es por primera vez en el universo se promueve una capitalidad cultural que no sea lo que, perdónenme ustedes la expresión grosera, no sea la misma mierda que en las demás capitalidades culturales, que es lo que han sido. Hombre, si aquí van a romper, digamos, ese molde y van a hacer algo tal, hombre, eso en Barcelona ya intentaron hacerlo cuando quisieron hacer unas olimpiadas de diseño, pero eran las olimpiadas. Es cierto que entendieron la necesidad de cambiar el look, pero en el fondo no pudieran romper el esquema que les obligaba a convertirse en lo que eran.
Y en cuanto a la capitalidad cultural, pues oiga, no sé, yo he conocido los casos de Málaga, de Córdoba, donde nos preguntaban a los que estábamos en contra, pero ¿cómo podéis estar en contra de la cultura? Y por tanto, pues eso, y por supuesto conozco el caso espectacular, yo diría casi obsceno, de Barcelona, donde como no pudimos obtener la capitalidad cultural del año 2001, porque no sé a qué ciudad se la dieron, dijeron, oye, mira, nosotros celebramos algo cultural como sea, aunque sea inventándonos un formato distinto y alternativo al de la capitalidad cultural, y fue el engendro del Fórum de las Culturas, que también han ido colocando por ahí, y siempre un poco como una alternativa a la capitalidad cultural que tuviera ese aire un poco posmoderno de trabajar con variables que tenían que ver, digamos, con la tecnología y con ciertos valores abstractos de los que se hacía la apología, tales como el multiculturalismo, la paz, la sostenibilidad. En el fondo, ya repito, pero es que no es que lo diga yo, es que fue realmente así. El Fórum de las Culturas no fue sino una alternativa tampoco tan distinta de lo que sería el modelo que prestan las capitalidades culturales. Oiga, y de hecho siempre en todos sitios son igual, es lo mismo, es un pool de actividades más bien espectaculares, en que lo que hay es una imagen de la cultura entendida como grandes producciones de impacto que atraen nombres de prestigio internacional en condiciones de dar brillo justamente al evento, que en efecto siempre guarda una parte de presupuesto un poco para que los sectores creativos locales pues un poco tengan la sensación de que pillan algo, pero en el fondo lo que hay básicamente es pura y simple promoción que se quiere urbanística, pero que en el fondo no es más que meramente inmobiliaria, ventas de ciudad. Ahora, realmente, igual pues es verdad que esto es otra cosa, pero me extrañaría mucho. No se ve por qué ha de ser otra cosa, porque en el fondo el mecanismo consiste básicamente en convertir la ciudad en una especie de receptáculo en el cual estos grandes acontecimientos van a elevar en cierta forma el tono moral del propio territorio que ocupa, impregnándolo de valores abstractos de tipo universal, como pueden ser, no sé, la paz, la sostenibilidad, el multiculturalismo, lo que les venga en gana, que en el fondo no son más que dispositivos que permiten, en efecto, moralizar lo que en el fondo es una política de pura promoción de marketing, pero que en el fondo se inscribe dentro de ese ámbito en el que alcanzan una especie de prestigio particular como consecuencia de presentarse como la realización concreta de grandes valores casi prácticamente místicos, en los que, en efecto, lo que parece que se promulgue es el cultivo de un virtuosismo colectivo, en el que todo el mundo, toda la ciudadanía se vuelca justamente a convertirse en eso, en virtuosa y practicante convulsiva de todo tipo de virtud, de valores cívicos, como son la convivencia, claro, una especie de ecumene fantástica en que en un mundo ideal, en el que todo es ideal y en que los ciudadanos son ideales, se despliegan valores igualmente ideales que, en efecto, no tienen que ver nada con la realidad, pero que de una forma u otra permiten que una operación que es meramente material y que tiene una finalidad de búsqueda de beneficios, como siempre en un ámbito como es el actual, urbanización del capitalismo, pueda de una forma u otra revestirse como otra cosa. Pero eso ya lo saben, es lo que les estoy subrayando, eso ya lo saben. No creo que pueda yo llegar aquí y tener la desfachatez de explicarles una historia que seguramente o saben o deberían saber o intuyen. Que en el fondo lo que hay son ese tipo de mecanismos que, como en todos sitios, y aquí no se ve por qué tiene que ser una excepción, lo que hacen es vender ciudad. Ya está. A mí lo que me interesa es otra cosa, que eso, porque ya les digo, esto ya se ha acabado la conferencia, digamos, si quieren que les diga, oye, esto es un puto cuento, es lo de siempre y aquí, si lo quieren creer, se lo crean y tal. Si quieren de pronto darse cuenta de que esto les convierte en mejores y de pronto consiguen que además de hacer grandes espectáculos, les bajen el precio de los alquileres, encuentren trabajo, les suban el sueldo y de pronto encuentren vivienda social, entonces perfecto, no creo, porque en el fondo su vida continuará igual. Pero, ¿entienden? No sé, se sentirán mejores, no sé, porque en el fondo esta historia tiene algo de pentecostal.
en el sentido, digamos, místico de la palabra. De pronto recibirán como si fueran lenguas de fuego, en el que desde una instancia más o menos no exactamente humana, que sería la de la cultura, quedan todos impregnados de algún tipo, digamos, de fluvio que les convierte en más inteligentes, más sensibles y más buenos, más cívicos, más todo. En efecto, todo eso ocurre al margen de que una vida real vaya por su cuenta y que nada de lo que ocurra vaya a mejorar en absoluto nada de lo que son diferencias sociales, desigualdades, asimetrías, injusticias que continuarán ocurriendo, incluso más, porque tendrán una buena coartada que de una forma u otra las disimule, las oculte o sencillamente hasta las legitime. Pero eso, digamos, insisto, en que también seguramente ya lo tenían que intuir, que tenían que ver que la cosa va por ahí. Se trata de eso, digamos, de un concepto de cultura que funciona como una especie de, digamos, de regalo en que una instancia, digamos, de orden superior regala su gracia, la distribuye y, digamos, les convierte en alguien, en personas que de una forma u otra pueden considerarse salvadas. Pero no se engañen, y acabo con esta introducción, que en el fondo trabajan con una imagen de la cultura, que es una cultura de clase media, destinada a un público de clase media, que vive en ciudades de clase media, en un mundo en que ahí todo el mundo es de clase media, y en que cualquiera que no esté en condiciones de parecer, al menos de parecer de ser de clase media, automáticamente será excluible. Porque claro, digamos, toda la gente que no sea de cultura, toda la gente que no sea capaz de gozar, disfrutar y sentirse conmovido por la oferta cultural, automáticamente descubrirá algo que seguramente también había intuido, que es una mierda. Claro, no nos engañen, la cultura sirve para eso. Pero esto cualquier lector, yo sé que todos son unos lectores, convulsos de Pierre Bourdieu, pero quien haya leído, digamos, Pierre Bourdieu, ¿saben? La distinción, en el fondo, les advierte que esta especie de jerarquía de gustos culturales, en el fondo, y de adhesión a valores culturales y de frecuentación de ambientes culturales, en contextos culturales y en contenidos culturales, sirve para generar una especie de jerarquía que puede parecer cultural, pero que en el fondo es social y que siempre tiene un cierto modelo de referencia que justamente es este de clase media, que es para quien están pensadas las ciudades. Es un poco como esto de espacio público de calidad, que siempre te preguntas si tú eres de calidad, si es para estar a la altura de un espacio público que realmente es de calidad. Claro, yo soy de calidad. En efecto, si ustedes son, digamos, pobres, insolventes o sencillamente se dedican a ustedes a enredar, pues automáticamente se entenderá que son ustedes, digamos, incompetentes o sencillamente pues son, como le diríamos, son digamos, desmerecedores de semejante privilegio que es gozar de un espacio público de calidad. Entonces, consiste básicamente en generar una ecumene, un ámbito de fraternidad, una gran burbuja de una cierta verdad que no puede ser discutida, pero que les convierte, en tanto que participan de ella, de una forma u otra, en comulgantes que pueden contribuir con su sonrisa, a lo que es básicamente una ficción, un país de las maravillas. Pero esto ya lo saben. Yo tengo que darles una conferencia, entonces, digamos, tiene que ser un poco aburrida, porque si no, llaman a ustedes, digamos, tú das una conferencia y el tío se le entiende todo, y dices, hostia, vaya mierda. Es indispensable que el conferente diga cosas que no se acaban de pillar del todo. Y dices, hostia, ¿esto que dice? Cuidado, aquí hay nivel. Pero, en cambio, creo que es importante, porque esto que les he dicho ya lo saben, y si no saben es que no se enteran, porque está claro, si no se dan cuenta de que esto es un tinglado que está al servicio de la puesta en venta de una ciudad a su mejor postor, para básicamente para inversores, si realmente han conseguido convencerles de que de pronto van a encontrar algún tipo, digamos, de salvación, de redención que va a hacer esta ciudad mejor por el hecho de que tenga más delegaciones de Zara, digamos, si creen que realmente esa solución por el hecho de que inyecten muchos más turistas que al final harán creer que sus calles ya no son sus calles, si realmente creen que eso es lo que les interesa, que es lo que tenemos en Barcelona, pues lo que les queda todavía. Ahí tenemos todavía muchos más turistas que aquí y todavía tenemos muchos más, ¿cómo le llaman? ¿Cuál es la expresión que emplean? Contenedores de cultura en los que habitualmente no hay nada. No, en serio, no hay nada. La definición es que no hay nada. Son básicamente como si fueran grandes neveras en las que se supone que una cierta divinidad llamada la cultura oficia unos misterios y tal, pero que básicamente sirven justamente para lo que estaba planteando ahora como el tema que podía ser interesante. ¿Qué es esto? A ver. Lo que creo que vale la pena que puede tener un poco más de desarrollo, y espero que sea lo bastante poco ameno para que llegue a aburrirlos y esté a condiciones de ser considerado como una buena conferencia, lo que quiero básicamente es que vean cómo toda esta historia es posible esencialmente porque existe algo que es mucho más que un discurso,
que es una especie, digamos, de alimento, de sustancia, casi de silicona, de orden casi prácticamente místico, que pone al servicio, digamos, de lo que son simples operaciones mercantiles de gran escala, pone a su servicio lo que son valores que se presumen trascendentes y que en efecto tienen justamente su virtud en que no pueden ser definidos, hasta tal punto nos ponen en contacto con realidades que son igualmente indefinibles, porque ni siquiera son humanas, a pesar de que de una forma u otra tenemos la convicción, que tampoco tenemos por qué justificar, de que es en ella donde residen los sentidos últimos de nuestra vida. Esto es lo que, digamos, lo que me interesa. Entonces, yo digo, mira, traeré una cosa que estoy escribiendo, que, hombre, que me hace gracia, que agradezco que Miquel recuerde que yo siempre que puedo lo hago. Porque, a ver, miren, yo lo comentaba que yo lo que estoy trabajando ahora, que le comentaba a mis anfitriones, es la forma, digamos, como se debería discutir hasta qué punto el milagro de la Santa Duda de Iborra, eso no es, digamos, una copia posterior, por mucho que se sitúe en el año 1010, de lo que fue el milagro de la sangre verdadera de Daroca. Digamos, claro, en qué forma se intentó por parte de cierto tipo de explicaciones maravillosas dar cuenta de lo que estaba siendo la amenaza de la herejía berengiana. Pero claro, esto no tiene salida. Entonces, de hecho, pues siempre acabo hablando de temáticas urbanas en las que yo siempre que puedo explico que todo lo que he escrito tiene que ver directamente con lo que es mi ámbito natural, que es aquel que acabo de mencionar y que igual les ha parecido extravagante, que es la antropología religiosa. Es más, he escrito cosas así también de temática urbana bueno, pero en el fondo la mayor parte de lo que he escrito es un rollo, digamos, de antropología simbólica, de antropología religiosa, que es la asignatura que doy obligatoria. La antropología urbana, creo que una vez hice una asignatura porque se puso enferma la profesora, pero que no es lo mío. La gracia, básicamente, si es que se puede llamar así, es que, digamos, creo que he tenido un poco una cierta gracia en orden a trasladar un aparato conceptual de un ámbito a otro. Es más, en el máster doy una asignatura que se llama en catalán Teorías del Trànsit. Claro, hay gente que piensa que son teorías del tránsito, porque como, digamos, alguien me asocia al rollo este urbano, pero no, es teorías del trance. Y está dedicada a, digamos, a la posesión. Y me hace gracia que se rían, porque a los entes que se ríen en clase automáticamente les digo que no vuelvan. Lo cual, claro, digamos, este año hemos trabajado de una forma monográfica la comparación entre dos formas de cultus bori. El culto zar, digamos, de la zona de Gondar, y una forma curiosa, digamos, de culto de posesión europeo, como es el tarantelismo, digamos, del sur de Italia. Pero esto es la asignatura. Lo que vengo a decir básicamente es que a mí lo que me gusta en la asignatura es cuando el primer día de clase les digo a los estudiantes que el primer enemigo a batir, el primer enemigo justamente a desactivar en orden a entender algo de lo que va a ser la materia, es que se deshagan de la premisa del prejuicio según el cual, digamos, son ellos, los otros, los bongo, los que tienen ritos extraños, creencias extravagantes y se abandonan supersticiones sin sentido. Lo que les digo es que si la asignatura no les va a servir para que entiendan lo que ocurre a su alrededor y para que vean, por ejemplo, el otro día hablamos en clase que ciertas corrientes políticas de la máxima actualidad realmente, digamos, están evocando un cierto discurso quiliasta que realmente hace que haya ciertas líderes que no se arreglan para parecerse cada vez más a Juana de Arco, esto es un pie de página, pero lo que explico es eso.